Liderazgo Comercial, episodio 1803 del 24 de julio de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este programa que lo que busca es, entretenerte y hacerte pensar, reflexionar. Ya sabes, mis 6 P's, ¿no? La de para, piensa, planifica, prioriza, programa y produce, en el sentido de poner en marcha lo planificado y pensado que contaba antes mis 6 P's, ¿no? Y es lo que busco hacer, que pienses, y ya sabes que hoy es viernes, ya lo has oído al principio, y los viernes es el día de la sección Tu Mentor de Negocio, patrocinado por mi membresía, tumentordenegocio.com. Hoy os voy a traer una historia que en este caso no es de tu mentor de negocio. En este caso es una historia, con una empresa con la que no llegué a trabajar. Una empresa, no voy a decir que fue un fracaso, porque no fue un fracaso, que no trabajé con ellos. Pero sí quiero contaros porque quizá a vosotros os pueda pasar. Esto a mí me llegó de un cliente con el que yo había trabajado. Además, un cliente que yo estuve trabajando varios años con este cliente y acabó vendiendo su empresa. Acabó. Ya sabes que el claim de mi actividad principal, en la que trabajo con propietarios de empresas de entre 10 y 60 trabajadores, el cliente es: haz que tu negocio funcione sin ti. Y bueno, pues con aquel cliente hicimos que su negocio funcionara sin él y al final decidió vender la empresa. Tuvo una buena oportunidad y la vendió. Y un buen día me llamó este cliente, ya habíamos terminado, hace unos años que ya habíamos acabado, y me dijo a ver si le podía echar una mano a un amigo, alguien que había conocido en su época empresarial y que tenía una problemática. Ahora os voy a contar la problemática que tenía, cómo se había metido, por qué se había metido en esa problemática. Y bueno, yo os digo que yo estoy hablando con esa empresa y al final no pudimos trabajar por muchos motivos, fundamentalmente por un tema económico, que es por lo que no llegamos a ningún acuerdo. Pero sí quiero contároslo por si a vosotros os sucede, para lo mismo, para que penséis, para que paréis, para que penséis, para que reflexionéis y para que toméis decisiones por si acaso. Bueno, habréis oído en muchas ocasiones que si no creces, decreces, ¿no? Que una empresa tiene que estar permanentemente creciendo porque si no, se muere, claro, se muere. Tiene que crecer en ventas, en clientes, en plantillas, en facturación, en instalaciones. Claro, si no creces, parece que tienes que pedir disculpas, ¿no? Claro, ya sabéis que mi opinión, ¿no?, sobre ese pequeño empresario que tiene 10 a 60 trabajadores, claro, que tiene una empresa rentable, que gana un sueldo digno, que paga puntualmente, que hace un buen trabajo con sus clientes, que ofrece 10, 15, 20 puestos directos más los puestos indirectos. Claro, si no crece, parece que qué mal, ¿no? Si es que una empresa tiene que crecer. Y de hecho, cuando preguntamos a los empresarios ¿qué es lo que quieres para los próximos años? Quiero crecer. Todo el mundo quiere crecer. Claro, cuando tú preguntas un poco más, dices, ¿para qué? Y bueno, te dan respuestas aquí, ya sí que son respuestas más peregrinas. Y una pregunta que hago yo siempre cuando alguien me dice que quiere crecer, porque es relativamente habitual, que cuando a mí me contactan para el tema de, repito, para la parte de mentoría, de desarrollo de negocios, me digan que es que quieren crecer. Y mi pregunta siempre es: ¿lo que tienes ahora funciona suficientemente bien para querer multiplicarlo? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque crecer no arregla los problemas que tienes ahora. O sea, si tú quieres crecer para solucionar problemas, tienes un problema mucho más gordo, porque crecer lo que va a hacer es amplificar ese problema. Lo va a hacer mucho más grande. Mira, si la empresa tiene un modelo rentable, procesos razonablemente ordenados, un equipo que trabaja con cierta autonomía, efectivamente, entonces sí. Entonces crecer tiene sentido, porque eso sí te va a multiplicar los buenos resultados. Pero sí, los precios quizá no sean los más adecuados. El margen
a veces ni se conoce de forma clara, porque lo mismo es que yo oigo, cuando pregunto por el margen, me dan respuestas de lo más variopintas y que dices, pero no, es que esto no es ningún margen real ni nada. O sea, estás mezclando churras con merinas y muchos aspectos, ¿no? Los procesos, en la mayoría de veces, improvisados, y además, quien está al frente, el propietario, tiene que estar en todas las decisiones. Claro, eso es un pequeño caos. Y si creces, multiplicas el caos. Y los problemas también se multiplican. Mira, el caso que yo te contaba era una empresa de servicios que la había creado ya hace unos años un propietario, le voy a llamar Javier, ¿no? Y a su pareja le voy a llamar Elena, porque trabaja con él. Inicialmente no trabaja con él, pero al de poco tiempo decidió ponerse a trabajar con el Javier. Conocía muy bien el oficio y era bueno trabajando, ¿eh? Y además, oye, se entendía con los clientes y tenía una reputación de persona seria. Oye, cumplía, conseguía que los clientes volvieran a llamarle e incluso algunos le recomendaba, ojo que eso no es poco, y Elena lo que se ocupaba era la parte administrativa. Atendía llamadas, preparaba facturas, controlaba cobros, organizaba documentación y bueno, ya sabes, y otras 20 cosas que nunca aparecen en ninguna descripción de puestos, pero que se tienen que hacer, ¿no? Bueno, pues llegó un momento en que Javier y Elena tenían tres empleados. Y el problema es que eso no lo sabían, ¿eh? Bueno, no lo sabían, no se había puesto o no se habían parado a tenerlo claro, porque saber, pues lo tenían que saber, ¿no? Pero el problema es que era muy dependiente, como os podéis suponer, de Javier, porque él visitaba a los clientes, él hacía los presupuestos, él organizaba los trabajos, él hacía los trabajos complicados, solucionaba las incidencias y en muchas ocasiones, oye, participaba directamente en la prestación del servicio, ¿no? Y Elena mantenía toda la parte administrativa y conocía de memoria lo que ocurría con cada cliente. Oye, no era un sistema, dijéramos, sofisticado, pero funcionaba. ¿Te puede estar sonando? Los empleados, oye, eran buenos. Llevaban tiempos con ello. Además, como Javier estaba cerca de todos los trabajos, bueno, si llegaban problemas hasta él, los resolvía de manera medianamente rápida. Y Elena llevaba la administración, bueno, con sus propias formas, ¿no? Había ido creciendo, había ido aprendiendo poco a poco, llevaba sus hojas, sus carpetas y tenía una memoria bastante más eficaz que el mejor de los sistemas informáticos. Y la empresa, oye, pagaba puntualmente las nóminas, atendía los compromisos. Y Elena y Javier tenían un sueldo digno. Y resulta, esto no me lo contaron, pero yo lo sospecho, ¿no? Entre otras cosas, al ver a su amigo Oscar, que había vendido la empresa, pues seguramente dijeron, hombre, pues aquí podríamos sacar más. Mira por el dinero que ha vendido la empresa. Y pensaron que crecer era muy buena idea y entonces, oye, su empresa valía mucho más. Y le surgió la oportunidad de un cliente importante que les ofreció asumir bastante más trabajo del que estaban realizando. Y sí es cierto que había otros clientes que demandaban servicios que ellos podían hacer nunca. Se habían animado y como Javier llevaba tiempo pensando que la empresa podía dar un salto, oye, dijo, adelante. Se puso el mundo por montera y decidió crecer. ¿Cuál era la conclusión? Tenemos que contratar más gente. Claro. ¿Qué hicieron? Contrataron 2 empleados más, Diane, Elena, Javier, y 5 empleados. Pero claro, al hacer esto también aumentó el volumen administrativo. Y Elena dijo, oye, necesito a alguien que me eche una mano. Claro, porque había más empleados, había más clientes, había más servicios, había más facturación. Oye, desde fuera habían crecido en una empresa mejor. Este año hemos crecido mucho. El problema era cuánto les estaba costando crecer. Porque, mira, el primer problema, que muchas veces no se ve, el aumento de plantilla no redujo la carga de Javier, la aumentó. Pero si eran 3 y pasaron a 5, no multiplicó por el 60%. No.
por bastante más, porque antes coordinaba a 3 personas que conocía bien, ahora tenía que organizar a 5. 2 de ellas recién incorporadas, que había que enseñarle, revisar el trabajo, responder a las dudas, corregir errores, reorganizar los servicios cuando aparecía una baja, una urgencia, un trabajo se alargaba más de lo previsto. Y además, claro, Javier seguía viendo lo mismo que antes, visitaba a clientes, elaboraba presupuestos, resolvía incidencias y participaba en determinados trabajos. Claro, había contratado más manos, pero no había creado una organización capaz de asumirlo. Y por su parte, Elena, claro, contrató una persona en administración, pero claro, ¿qué sucedió? Que al principio tenía que enseñarle todo. Pero apareció una dificultad que no contamos muchas veces. La mayoría de las cosas, por no decir todas, no estaban documentadas. No había sido necesario. Los criterios, ¿sabéis dónde estaban? En la cabecita de Elena. ¿Cómo se prepara un determinado presupuesto? Depende. ¿Cómo arreglamos un cobro? Depende de quién sea el cliente. ¿Qué condiciones tenía aquel cliente? Pues Elena lo sabía. ¿Dónde estaba el documento? Elena no sabía dónde estaba, pero le encontraba. Claro, la nueva persona podía ayudar, pero necesitaba preguntar constantemente. Con lo cual, no solo no le quitaba trabajo. Bueno, algo le quitaba. Pero claro, como había entrado mucho más trabajo, aquello se convirtió en un caos. Y además, la persona nueva cometía errores, como es lógico. Y cuando comete errores, ¿quién los tenía que solucionar? Elena. Y mira, la facturación aumentó. Eso estaba clarísimo. Eso lo veía muy claro. Estaban muy contentos del aumento de la facturación. Pero claro, tenían 3 personas más. Bueno, realmente 2,5. Pero bueno, tenían 3 personas más. Claro, aumenta las nóminas, aumenta los seguros sociales, aumenta los vehículos, porque se tenían que desplazar esos operarios, ¿eh? Los desplazamientos, las herramientas, los teléfonos, los seguros, los EPIs, la ropa de trabajo. Todo eso aumentó. Y lo que es peor, aumentó la complejidad de organización. Es que no nos damos cuenta que cuando crecemos aumenta la complejidad. Porque con 3 empleados, Javier tenía una visión más o menos clara de lo que hacía cada uno en cada momento. Con 5, y en algunas ocasiones con colaboraciones puntuales porque no llegaban, claro, empezaron a aparecer huecos improductivos. Cosas que no había coordinado. Desplazamientos mal planificados. Trabajos que necesitaban una segunda o una tercera visita. E incidencias que consumían muchas más horas de las que creemos. Bueno, además, los presupuestos se seguían utilizando y planteando con referencias del pasado. Claro, es que había cobrado algo por un trabajo parecido, no puedo cobrar más ahora. Es lógico, y yo lo entiendo, porque si no aportas más valor, si no haces de otra forma, porque tú a alguien que le estás cobrando 100 por un servicio, dice, no, carajo, más tengo 2 más, te tengo que cobrar 115. Te dice, ¿Comor? ¿De qué me estás hablando, cariño? Que no, que no. Claro, ¿qué tienes que hacer? Cobrar 100, pero te tiene que costar menos trabajo. En este caso, lo que les costaba es más trabajo. Encima de que seguían cobrando lo mismo, pero aquello era más costoso. Al final, o sea, no eran grandísimos problemas, pero claro, todos estos pequeños desajustes que individualmente pues tampoco parecen tan graves cuando lo sumas, la rentabilidad se desaparece, se marcha, porque, claro, empieza a haber horas y horas y horas no facturadas, horas y horas y horas que tengo que repetir. Y mientras tanto, Elena y Javier trabajaban más que antes. Y mientras antes, cuando terminaban, pues oye, estaban tranquilos, ahora sabéis a qué dedicaban sus cenas. Oye, has enviado esta factura. Oye, mañana esta reincidencia al final, ¿quién va a ir? ¿Has preparado el presupuesto? Oye, nos pagó. Todo esto era lo que había. Entonces, claro, ¿sabéis lo que sucedía? Mira, las nóminas de los empleados se seguían pagando puntualmente. Eran súper responsables, Elena y Javier. Los proveedores cobraban y atendían los compromisos fundamentales de la empresa. ¿Sabes dónde se hacía el ajuste? En el propio sueldo de Elena y Javier. Porque, mira, hubo un mes que no llegaba, pero esto es puntual. Oye, ahora nos pagamos una parte y luego ya nos pagaremos el resto. Y efectivamente, al mes siguiente se pagaron el resto. Pero esto empezó a entrar con demasiada frecuencia. Y hubo un mes que no cobraron el sueldo ninguno de los dos. Y aquí empezaba a haber un problema gordo, que fue más o menos
cuando mi amigo me contactó y hablé con ellas y ya tenían un serio problema financiero y me lo contaron, les escuché, o sea, tuvimos 2 o 3 reuniones en las que creo que les aporté bastante valor, ¿eh? Pero claro, ahí había que meter mano de manera importante en varios aspectos. Y claro, ellos no lo creían, ¿eh? Ellos creían que seguir haciendo las cosas, yo lo decía, primero, que tienen que crecer mucho en lo que se habían metido, porque claro, ¿qué sucede? Que de crecer ya no es tan sencillo, ¿eh? Ya no es cuestión de, volvemos a lo de atrás. No suele ser fácil, ¿eh? Aquí había que dar el salto hacia adelante, pero antes de dar el salto hacia adelante había que trabajar mucho durante unos meses en organizar todo para crecer adecuadamente. Y yo estoy convencido de que ellos tenían la capacidad para poder crecer, porque, repito, Javier y Elena eran buenos profesionales, sabían lo que hacían, tenían una buena imagen en el mercado, que la estaban perdiendo, pero tenían una buena imagen en el mercado y estoy seguro que estando estructurados y organizados hubieran podido crecer. ¿Cuáles son los problemas fundamentales en todo esto? Mira, el primero es la dependencia de los propietarios, de los fundadores, ¿no? En este caso, de Javier y de Elena. Claro, que ellos podían mantener todo, pero cuando aumenta el volumen, ellos se convirtieron en un cuello de botella. Empezaron a haber muchas desorganizaciones y muchas irregularidades que no eran capaces de sustituir. También el más claro era la falta de procesos. La empresa funcionaba gracias al conocimiento e implicación de Javier y Elena, pero si ellos no estaban, no había criterios, no había procedimientos, no había herramientas. Bueno, no tenían ni idea de la rentabilidad, pero ni idea. Cobraban lo que se les ocurría, pero es que había trabajos en los que, estoy seguro, no entré en algún detalle, entré en esas reuniones que tuve con ellos, pero en los que perdían de dinero porque la política de precios está diseñada para la empresa anterior y ahora tenían que cambiar procesos y procedimientos para ser mucho más rentables y no lo eran, ¿no? Y claro, había otro problema, que se habían metido en crecer sin tener en cuenta que iban a necesitar financiación, porque, claro, yo crezco y pago nóminas desde el principio y compro materiales desde el principio, pero en el mejor de los casos empezaré a cobrar a 90 días, ¿eh? A 90, a 120 o más, depende. En el sector lo que esté. No, ahora la ley dice 60, ya, bienvenido al mundo de Yupi. La ley dirá 60, pero, y además, claro, aunque la ley diga 60, yo no capto más clientes el día 1, ¿eh? Me cuesta algo más captar más clientes y luego empezar y tener hueco para arrancar, con lo cual yo pago desde el día 1, pero empiezo a ver, en todo caso, los cobros a partir del día 120 o 150. Con lo cual, era una situación muy complicada. Cuando una empresa crece, no basta con empleados. El trabajo del fundador, el trabajo del propietario, el trabajo del que está al frente tiene que cambiar. No puede seguir siendo el mejor técnico, el coordinador, el vendedor, el que presupuesta y además el que cubre las ausencias y resuelve las urgencias. Javier conservó todas las funciones anteriores, pero no añadió la dirección de la empresa. El crecimiento se sostenía con su esfuerzo, con su espalda, con su mochila, pero eso es muy limitado. Entonces, lo que te tienes que preguntar cuando vas a crecer es, primero, ¿para qué quieres crecer? Segundo, ¿estás suficientemente coordinado y organizado para que realmente crecer sea una ayuda y sea rentable? ¿O te vas a meter en el pozo que se metieron Javier y Elena? Algunas preguntas. ¿Conoces el margen real que te está dejando cada tipo de trabajo? ¿Sabes qué clientes te aportan beneficios y cuáles consumen más recursos de lo que pagan? Que suele ser muy habitual. ¿Tus precios cubren la estructura que necesitas después de crecer? Pero no ahora, ¿eh? Después de crecer. Es decir, no vas a poder cobrar más seguramente. Vas a tener que dar más valor y en menos tiempo. Y se puede conseguir, ¿eh? Organizado se puede conseguir. Claro, ¿quién va a hacer las funciones que tú vas a dejar de hacer? Porque tú, fundador, vas a tener que dejar de hacer. ¿Quién va a coordinar a las nuevas personas? Todas estas preguntas te las tienes que hacer. Porque si no, te has metido en un pozo. Mira, crecer es positivo cuando multiplicas una actividad rentable. Una organización que es sólida y, oye, y que realmente tienes control. Pero
si multiplicas precios insuficientes, clientes inadecuados, falta de procesos, dependencia del propietario. Lo que te estás metiendo es en un agujero. En este caso, Javier y Elena no se equivocaron por tener ambición, que creo que se debe de tener, ¿eh? Claro, se equivocaron en no tener suficientemente organizado su negocio antes de plantearse crecer. Y esta diferencia es esencial. Porque el mercado está dispuesto a dar trabajo, porque el mercado necesita buenos profesionales, el mercado necesita empresas que funcionen, el mercado necesita personas y empresas que quieran hacer las cosas bien. Pero si creces demasiado, vas a pasar a hacer las cosas bien a no llegar a hacerlas y hacerlas de cualquier manera. Hacer cualquier chapuza para salir del paso. Antes de contratar, de abrir otra línea, de incorporar más clientes o lanzarte a conquistar el mundo. Oye, mira con atención lo que tienes. Comprueba que ganas dinero de verdad. Comprueba que los precios son suficientes. Comprueba que el trabajo se puede hacer sin que dependa de ti. Comprueba sobre todo que tienes procesos capaces de soportar más volumen. Porque si no, te vas a meter en el agujero de Javier. Que este es un caso, repito, que he conocido de cerca, que no pude trabajar con ellos, pero sí he trabajado con otros en otro tipo de casos y te aseguro que hay una diferencia brutal entre estar preparado para crecer y no estar preparado para crecer. Si no estás preparado para crecer, meterte en un proceso de crecimiento es ahogarte. Y luego es muy difícil volver atrás. Antes de plantearte crecer, trabaja muy bien tu estructura. Otra vez, te lo repito como te lo he dicho antes. Comprueba que es posible que tu empresa funcione sin ti. Porque si eso no es así, te estás metiendo en un agujero. Bueno, hoy os he querido traer esta historia y ya el próximo día os traeré más historias de tu mentor de negocio, pero bueno, hoy me ha venido, por motivos que no vienen al caso, me ha venido este recuerdo a la cabeza y lo he querido traer aquí. Y sin mucho más, oye, os deseo un buen fin de semana y me despido de vosotros. Hasta el lunes, que estoy con Pedro. Valladolid el miércoles con Sergi y el viernes volveré a estar aquí y ya me iré de vacaciones hasta septiembre, pero nos quedan 3 episodios la semana que viene antes de cerrar la temporada. Lo dicho, un fuerte abrazo.